Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. En este video estamos presentes Javier, Nicolás y Darien y yo José Miguel. Vamos a presentar este mapa conceptual con la respectiva materia de química que estamos viendo este semestre. Y como la química es un tema muy amplio, decidimos enfocarnos en lo más básico, que sería la estructura atómica. La estructura atómica tiene como título, digo, como base la materia, que la materia se puede encontrar en distintos estados. Estos estados pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Sólido son cuando las moléculas están compactas, o es decir, que se encuentran demasiado juntas y no hay espacio entre ellas para moverse. El líquido es cuando están un poco separadas y permite un poco de flexibilidad y movimiento en las moléculas. El gaseoso es que están dispersas y separadas, o sea, se pueden mover libremente. Y el plasmático. Ahora voy a dar tres ejemplos para que se puedan imaginar de qué estamos hablando. En el sólido pueden encontrar las piedras, los metales y la madera. En el líquido, el agua, el aceite, que son los más comunes, y el jabón líquido. En el gaseoso se encuentran ya como cosas más específicas en el sentido de química, como el oxígeno, el hidrógeno y algo tan cotidiano como el gas para cocinar. Y en el plasmático, este es un poco más centralizado, por así decirlo, porque se trata de un gas ionizado, que este posee cargas positivas. A continuación sigue mi compañero. Ok, yo les voy a hablar un poco de lo que es la estructura de la materia. La estructura depende mucho de lo que viene a ser el estado y sus propiedades. Como bien dijo mi compañero, el estado está sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Y las propiedades tenemos las físicas, las químicas, las extensivas y las intensivas. Empezando por las más comunes, lo que es la física y la química. La física, este tiene una fórmula química que no cambia y la química tiene una fórmula química que sí cambia. La física es reversible y la química es irreversible. En la física tenemos como ejemplo la masa, el volumen, la densidad, punto de ebullición. Y en la química tenemos el reactivo, el calor de combustión y la ionización. Estas son eh, propiedades de como las más conocidas. Después tenemos las menos conocidas por su nombre, que son las extensas, que hace alusión al tamaño, peso y volumen de este. Como podemos saber, el gas tiende a necesitar una mayor cantidad para pesar igual que un sólido. Y la intensiva hace alusión a la cantidad de carga que éste puede conducir. Por ejemplo, los metales dentro de estos tienen una cantidad de conducción más fuerte que otra dependiendo de qué tipo de metal sea. Ahora lo dejo con mi compañero Derian. Ya, y hablar sobre los átomos, que son los que forman a la materia. Ya, ¿qué es lo que es un átomo? Un átomo es la unidad básica de la materia, compuesta de un núcleo central y una envoltura o capa de electrones que giran alrededor del núcleo. Y luego del átomo se divide en dos partes fundamentales que son el núcleo y la envoltura. ¿Qué es lo que es el núcleo? El núcleo es la parte central del átomo y está compuesto de protones y neutrones. Lo- la cantidad de protones en el núcleo determina el número atómico. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica. Entonces, mientras que la cantidad de protones y neutrones juntas determinan el peso atómico de un átomo. ¿Qué son los protones? Los protones son partículas subatómicas con carga positiva que se encuentran en el núcleo del átomo. Cada átomo tiene un número de protones único que determina su número atómico y su identidad como elemento químico. Los neutrones son partículas subatómicas sin carga eléctrica que también se encuentran en el núcleo del átomo. El número de neutrones en un átomo puede variar.
lo que le da lugar a isótopos diferentes del mismo elemento. La envoltura es la parte del átomo que rodea el núcleo y está compuesta de electrones. Los electrones no tienen carga, entonces se mueven en órbitas alrededor del núcleo. La cantidad de electrones en la envoltura a su disposición en las diferentes capas determinan las propiedades químicas del átomo y su capacidad para formar enlaces químicos con otros átomos. Y luego de la envoltura se va a los electrones, que son los electrones, son lo que forman prácticamente la envoltura. Que los electrones son también partículas subatómicas con carga negativa que giran alrededor del núcleo en órbitas o capas, que a esto se le llama la envoltura. Los electrones determinan las propiedades químicas del átomo y su capacidad para formar enlaces químicos con otros átomos. Ahora lo paso con mi compañero Nicolás. Bueno, parte de la materia se subdivide en dos temas de los que igual voy a hablar, que son la molécula y los iones. Bueno, hablando de la molécula es una estructura que es la más pequeña de una sustancia y que aún conserva sus propiedades químicas y físicas de esa misma sustancia. Está formado por dos o más átomos que se han unido mediante enlaces químicos. La molécula es la unidad fundamental de las reacciones químicas y es responsable de todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia. Las moléculas pueden ser simples, como las moléculas de oxígeno, o pueden ser complejas, como son las moléculas de proteína, que consiste en cientos o incluso miles de átomos. En relación con los iones son átomos o moléculas que han ganado electrones o han perdido electrones. En caso de los, en caso de los iones con carga positiva, tienen el nombre de cationes, y en caso de los iones que tienen carga negativa, son llamados aniones. Los iones son importantes en la química y en la formación de compuestos iónicos. Además, los iones son esenciales para la conducción eléctrica en la solución acuosa y para la transmisión de señales nerviosas en los seres vivos. Esto sería Ya, todo. bueno, Muchas gracias por su atención.